Venga ya, hombre. Venga, bueno, pues ya estamos iniciando las realidades. Que dé la señal, don Héctor. Ya dio la señal, señor. Las realidades y las opiniones. Poner los ojos acá en la espalda o un espejo para ver. De México Prioridad y Foro 21. En este lunes, inicio de semana, con todo el optimismo que sea posible en este tan enrarecido ambiente de nuestra ciudad de Puebla, que en algún momento alcancé a comentar. ¿Alguien se había imaginado que hubiéramos podido vivir lo que hoy estamos viviendo en Puebla? Don Gerardo Pérez García. Primero saludamos. A ver, haga usted lo que quiera. Después saludamos a nuestra audiencia, que gracias a ellos nos debemos, que nos permiten entrar a su casa, el trabajo, la fábrica, el comercio, en el auto con la aplicación, donde se encuentren. Gracias, mil gracias, porque a usted, nuestras y nuestros invitados y los patrocinadores que ven en pantalla, porque ahí el santo patrono tiene que verlas, nos debemos, en la trilogía. Ahora sí entramos al tema. Nadie, coincido con usted, absolutamente nadie se imaginó que este 2022, este año, de enero al corte de hoy, nos reparará tantas y tan variadas y variables sorpresas. Baños de sangre, ejecuciones, levantados, la primera mujer activista metida en la política asesinada, la caída de Ignacio Mier digo políticamente hablando, con Arturo Rueda del periódico Cambio, y ahora el presunto autor material del asesinato de la activista Cecilia Monzón, abogada ella de profesión, fue detenido hoy, Javier López Zavala, incriminado. El viernes, fue detenido el viernes, ¿sí? ¿Quién? Javier López Zavala. Hoy lo dieron a conocer. Hoy lo dieron a conocer, pero fue detenido el viernes. Sí. Pero bueno, es igual, está detenido. Hoy, ¿sí? El orden de los factores, yo creo que ahí no altera el producto. Finalmente, lo dudo, y hay que consultar con un abogado, porque si te detienen no pueden ocultarte darte el famoso sabadazo, pero no descarto que haya sido el viernes. Si es que lo detuvieron a Javier López Zavala como presunto autor intelectual, porque detuvieron a un autor material, cuyo nombre me están checando si es hijo de este famosísimo don Santiago Bárcena. No me digas. Ahorita en la nota que traemos, la acaban de subir, detuvieron a Santiago Bárcena Álvarez. No sé si sea el hijo de don Santiago Bárcena, por el segundo apellido, desconozco. Chiste es que el autor material, Santiago Bárcena Álvarez, dicen que fue el que dijo que Zavala que le había comprado la moto y les había ordenado el crimen. Pero también es demasiado sospechoso el hecho de que en 15 días están encontrando a los autores materiales, a uno de ellos, y vía el autor material que incrimina al supuesto autor intelectual, ¿sí? Fue en Libertad donde lo detuvieron, se ve claramente, ahí está un video que me mandaron breve, está una casa, dice, mira, están detenidos ese señor. Llegaron ministeriales, lo bajan del carro, lo suben a una unidad de la fiscalía y se lo llevan. Pues un ambiente de crispación. A nivel nacional. Claro. A nivel nacional, sí, pero antes veíamos muchas cosas parecidas a nivel nacional, pero no en Puebla. Hoy las estamos viendo en Puebla. Y además, para cerrar el tema y darle paso a Alejandra Fonseca, ayer fueron los comicios, 6 estados, 4 gana Morena, 2 retiene la oposición, como es Durango y es Aguascalientes. No fue su famoso 6 de 6, triunfos muy pírricos como el de Oaxaca, pese que ganó Salomón Jara, votó el 37% de la población, lo mismo que en Quintana Roo, 37%, Tamaulipas muy cerrado, pero lo ganó Morena con él, fue el estado con mayor votación, 53-54%. Pero el viernes, 2 días antes de los comicios, en Oaxaca, matan al operador político de Salomón Jara. Entonces, no. Pero además nunca los fueron a apoyar con el Ágata. Eso fue algo que también o sea, ¿cómo les puedes ir a pedir un voto aún dándoles dinero cuando hay lugares que volaron? O sea, es que te voy a decir, auténtico desastre de país, aunque haya quien tenga otros datos. Un auténtico desastre por donde quiera que se le vea. A ver, Leobardo, Alejandra, están ustedes involucrados en la política desde hace muchos años, ya sea como activismo empresarial, pero finalmente en el campo político. Jamás habíamos visto
o al menos en mis 40 y tantos años de reportero, que un presidente en funciones del partido que fuera, en plena campaña electoral, que es veda, recorriendo el país. El presidente estuvo el sábado y domingo de gira, cuando son los comicios. Nunca habíamos visto que los secretarios de Estado acudieran a apoyar al candidato de su partido. Y senadores y diputados también. Aparte de ellos. Y no, es válido, pero llevarlos al Senado, como llevaron la candidata, hoy perdedora de Aguascalientes, y al de Tamaulipas, nunca habíamos visto eso. Que los candidatos fueran al Congreso de la Unión, esa es la violación. Pero en fin. Lo que pasa es que yo no sé si existan niveles en donde se descompone tanto no solamente el ambiente político, social, sino también el ser humano, que yo a veces me pregunto, ¿qué sigue? O sea, está bien, está descompuesto todo, va. Generalmente, por ejemplo, en el Renacimiento se reinventaron. Así es. Sí. Hubo quien, y además otros que querían seguir a esos que catapultaron, sí, en el ámbito político, en el ámbito artístico, en el ámbito social. Aquí el asunto es, como tú te lo preguntas, Ale, ¿qué sigue? ¿Ya tocamos fondo o qué nos falta por ver antes de que esta sociedad... o ese es el fondo más Perdón, sí, profundo. es Santiago Bárcena, famoso Santi, que fue delegado muchos años después de Marín de Relaciones Exteriores, gente muy ligada a Mario Marín, muy ligada, él fue el que detuvieron, Santiago Bárcena Álvarez. ¡Qué barbaridad! Primero hay que checar. Sí, no, pero es que de todas formas, o sea, Santiago Bárcena, pues ha sido o fue... El papá acaba de morir hace... Tendrá 2 años más o menos, sí, no más. Meses, ¿no? Quizá menos, ¿eh? O un año. Pero, pues no era cualquier personaje. No. Era un empresario muy importante. Usted lo debe haber conocido bien, al papá. Supe perfecto. Por el sector. Sí, supe perfecto quién fue, pero yo insisto, esto sigue en este proceso de descomposición en donde afloran personajes que uno jamás se hubiera imaginado que podrían estar, no podemos emitir juicios a priori, pero que podrían estar involucrados en este tipo de acontecimientos. Ni para condenar ni para exonerar, pero se me hace difícil de entender y de aceptar al corte de hoy. O sea, a Santiago Barça, Santi, como le decíamos, se le dice, vaya, no rompía un lápiz en dos. Y no creo que esté involucrado, menos en un asesinato. Lo que pasa es que hay factores que en un momento dado han influido a que los personajes que conocimos en algún momento de chavitos cambien. Se meten a las drogas, se meten a una serie de engranajes que de repente tú dices, ¿cambió totalmente? Sí, claro. Cambian. Y Ale, Gerardo, a partir de que empezó a permear esta ambición, esta aspiración de mucha gente por el dinero fácil, porque eso es también lo que ha venido es uno de los factores clave en esta descomposición. Pero es avaricia, porque yo entiendo la ambición, por ejemplo, es legítimo que uno ambicione, por ejemplo, a tener una maestría, a tener un doctorado, a tener un mejor trabajo. Una mejor casa, un mejor carro, un mejor nivel de vida. Ese aspiracionista es parte de este mundo que nos los permite, ¿no? Tener, claro. Por ejemplo, más estudios, más conocimiento, diversificar actividades. Mejores niveles de vida. Sí. ¿Qué te hace el mejor nivel de persona? Sí. Esa es la aspiración. Sí. Pero la avaricia mata. Es lo que dicen, la avaricia rompe el saco. Claro. Yo creo que todo esto que se da a conocer, por ejemplo, estaba yo leyendo la nota de los narcotraficantes narcotraficantes mexicanos cómo viven en España. Entonces llega un momento en que son jóvenes. Los acaban de tener una banda de mexicanos del cártel Jalisco Nueva Generación, ya eran dueños de esa parte de Europa donde está España.
Vivían a cuerpo de rey. Con Lamborghinis. Esa es... la avaricia es cuando nada te satisface y quieres más cada día que pasa. Cuando no conoces el límite, porque no lo hay. El ser humano, los seres humanos tenemos la capacidad de ponernos límites, pero a la vez tenemos la capacidad de no ponernos, porque esa es una porque tenemos la voluntad de libre albedrío, claro. Y decir, bueno, yo llego acá y después de acá me voy para allá, porque al final de cuentas todos los proyectos no solamente es una idea, una ilusión, un sueño, como lo dicen, me caga que digan, es que tu sueño, no, espérate, si no tienes una meta, si no tienes un proceso, pues entonces vales madre. O sea, al final de cuentas eso es. Y yo creo que entre las drogas y tanto dinero que llegan a tener, que nada les llena. Nada les es vedado. Además. Nada porque les el dinero vedado. justamente es parte de lo que permite tener acceso a absolutamente todos los satisfactores materiales que un ser humano se pueda imaginar. De que esa gente ayer, con esa niñez, esa juventud, no lo tenía. Claro. Y los llegan a tener, una, dos. Conozco, lo comentamos ya en una ocasión, el caso de Javier García Ramírez, a quien tuve la oportunidad de conocer a su señor padre, un hombre de lo más sencillo, acá del Jardín del Carmen, vecinos de ahí. Sus padres de Javier, la esposa de Javier García Ramírez, sus padres, tienen una fundita, gente sencilla, gente humilde, pero digna. Cuando Javier embaraza a la novia, pues los papás, lo clásico, los tienen que casar, y el hermano, el cuñado de Javier, trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, y le dice, bueno, ¿y usted quién es? ¿A qué se dedica? No, yo vendo libros. En ese entonces Javier García Ramírez vendía libros. Dice, no, pues así no se puede con mi hermana. Se mueve y le consigue trabajo en el ayuntamiento, que es donde Javier hizo prácticamente su carrera, y terminó siendo ingeniero, que nunca lo fue, pero se volvió un especialista. Cuando llegan al clímax con Mario Marín, el señor lo platicaba, pero de una manera muy natural. Yo digo, mija, ¿para qué tienes tanta ropa? Mira cuántos zapatos, ¿para qué quieres todo esto? 2. Viene la caída del marinismo, vienen las órdenes de aprehensión contra Alfredo Arango, el doctor, y contra Javier García Ramírez. El abogado que llevaba el caso de los dos logra sacar a Javier García Ramírez de su casa. Los dos no le hicieron caso. Ese día detienen en la casa, a la misma hora salen los dos operativos, detienen, sí encuentran a Alfredo Arango en la vista, lo detienen. Este abogado llega por Javier García Ramírez, lo saca prácticamente en pijama, lo mete en la cajuela y vámonos. La conclusión de esto es lo que están diciendo, la avaricia. Hizo tanto dinero Javier García Ramírez que terminó perdiendo esposa e hijos, porque llegó a tal locura donde estaba escondido, que pensó que todos querían su dinero, sus propios hijos y su propia esposa. El abogado dice, yo lo dejé porque está enloqueciendo Javier García Ramírez. ¿Cuánto se llevó? Solamente lo sabe. No ha aparecido nunca, ¿verdad? No, al corte de hoy. Vive, no vive, ¿dónde está? Se cambió de identidad. Okay. O sea, claro que vive, y con esa cantidad de dinero puede estar en cualquier parte del mundo. Imagínate a qué grado lo enloqueció el dinero. Sí, claro. Que perdió a sus hijos, a su familia, que es lo más sagrado. Que tú pienses que tu esposa te va a quitar el dinero, que tú pienses que tus hijos te van a quitar el dinero. Sí, te enfermaste. Exacto, lo que estás diciendo, Alejandra. Sí, yo creo que ahí es donde muchas veces, porque todos tenemos la capacidad de enloquecer. Sí, claro, claro. Estoy leyendo ahorita un libro maravilloso que se llama, es de Rosa Montero, El peligro de ser cuerda, porque ella padeció desde muy niña ansiedades, ataques de ansiedad, ataques de terror, etcétera, etcétera. Y ella te lleva de la mano en el libro, y te lleva a recorrer su vida, en donde
y ejemplifica con muchísimos artistas, escritores, etcétera, que el cerebro es lo más mágico que tenemos, lo más maravilloso, pero ahí está el secreto. ¿Cómo está conectado tu cerebro? Y por el otro lado, aparte de cómo está conectado, son esas cosas que te disparan esas conexiones o te las inhiben. Bueno, te lleva a través de una neurología maravillosa, muy bien documentada y además con ejemplos maravillosos de todos los artistas y escritores y actores que tú te puedas imaginar. Y ahí es donde te das cuenta que nuestro cerebro es una caja negra. Sí. Nunca sabes exactamente cómo está conectado y además no solamente cómo está conectado, sino cómo funciona. ¿En qué momento pueden aflorar condiciones que fueron dramáticas muchísimos años atrás y de pronto brincan? ¿Cómo reaccionan? Sí, exacto. Exactamente, pero ahí lo más interesante, y bueno, yo soy una apasionada de la neurociencia, ahí lo más interesante es la conciencia. Si tú no tienes, bueno, nadie tenemos certeza de exactamente quiénes somos, porque lo vamos descubriendo, ¿no? Día a día. A través de todas las experiencias que tenemos, las maneras como elegimos, cómo reaccionamos. Pero si tú te descubres que tienes un lado oscuro, porque todos los tenemos, como por ejemplo esta avaricia, y quieres de alguna manera tener un control sobre tu vida, un control no así que tú digas, bueno, soy una obsesiva del control, pero sí un control para no afectar a tus seres queridos y sobre todo que no los dejes de querer por una estupidez como es el dinero, que sí sirve, pero no lo es todo. Claro. Y entonces es la conciencia. Yo lo que digo es que lo que ahora nos está afectando mucho y que tiene que ver con la facilidad que hay que pagar las drogas de las redes sociales y demás, es que nada nos ayuda a tener conciencia. Nada nos ayuda a darnos cuenta qué es tener conciencia. ¿Cómo te das cuenta de que te das cuenta? Porque es la conciencia. La conciencia es que te das cuenta, que te das cuenta. Y ahí es donde tú dejas de ser la persona que reacciona y empiezas a ser el observador. Esa es la maravilla más grandiosa del ser humano. Y cuando yo me pongo a escuchar discursos de los políticos y eso, y de repente dices, pero ni por error. La conciencia es un elemento, no solamente es un concepto que debe ser bien entendido, sino es un elemento que todos tenemos la posibilidad de llegar a ella, excepto los narcisistas, y los psicópatas. Esos no tienen capacidad de autorreflexión, porque al final la conciencia te lleva también a la autorreflexión. Narcisistas y psicópatas. Psicópatas. ¿Qué otra? Y sí, los psicópatas, porque otros son los que en un momento dado tienes neurosis y eso, pero sales de la neurosis cuando empiezas a ser consciente, te detienes y dices, ¿qué onda conmigo? ¿Por qué hago esto? Y sin sentirte víctima y sin sentirte culpable y sin sentirte nada, simple y sencillamente observando. Yo no lo veo. Lo leo en todas las noticias, porque me gusta leer las noticias, y de repente no hay nadie más que los que estudian la neurociencia y que se dedican a que tú aprendas a tener conciencia de ti mismo, que es la única conciencia que puedes tener, porque no puedes tener conciencia del otro. Puedes tener conciencia del otro en función de la mirada, de su mirada, de lo que te refleja de ti misma. No, la mirada del otro es a través de la que nos construimos. Solamente puedo ser consciente de lo que me dice tu mirada de mí. Pero yo no puedo ser consciente de ti, claro, porque no sé cómo estás. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás viviendo por dentro, no? Entonces, ahí yo creo que el límite, si es que logramos, y nos toca verlo, si es que logramos hacer
niños más conscientes, adolescentes más conscientes. Es ahí donde la experiencia que platicábamos el programa pasado tiene que influir. Es la experiencia en donde a lo mejor te dicen esto, hice bien o hice mal. A ver, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo sientes? Y al final de cuenta es que la conciencia básicamente tiene que ver con tus emociones, no con tus pensamientos, porque claro, todos los pensamientos están disparados por emociones. Entonces es ahí donde es tan difícil que de repente yo digo, ¿por qué no hay cursos en la escuela en donde en lugar de aprender, yo sé que las matemáticas y todo esto es maravilloso, geografía y eso, lo que tú quieras y mandes, pero eso no te va a hacer ni feliz, ni que tengas un límite, que puede ser el límite que tú digas, bueno, yo quiero tener como ejemplo, como Bezos o como Musk, pero porque lo han hecho, ¿no? Pero puedes irte poniendo límites a cómo vas caminando. No puedes emborracharte de eso, ¿no? Entonces, es ahí donde yo digo, bueno, ¿cuál es el límite? El límite es la conciencia, porque este mundo material siempre está inventando mayores placeres, mayores ambiciones. Ya no hay barrera, ya no hay no hay llenadera. Entonces, lo único que te puede en un momento dado limitar es tu conciencia. Y no me refiero a limitar de que, bueno, ahora vamos a ser pobres. No, limitar en el sentido de no dejarte a la locura, ¿no? Es más, Rosa Montero dice que la locura básicamente es cuando estás fuera de la condición humana en una soledad absoluta. Entonces yo veo a nuestros políticos y de repente los veo y digo, esa es la locura que define Rosa Montero. Entonces ahí es donde pero a ver, nada ayuda. Alejandra Fonseca, ¿por qué, como dijo Leo al arranque del programa, digamos que hasta el 2000 no veíamos ni en Puebla ni en el país esto? ¿Qué se quebró con esta nueva generación de políticos y de gobernantes que hemos tenido, donde vemos hoy 3 en la cárcel del PRI, donde vemos una brutal descomposición de la clase política, de la clase gobernante? Que ellos vinieron con otro chip y los anteriores no lo tenían. ¿Qué ha disparado esto? Yo creo que lo que Morena y AMLO han disparado es el cinismo. Yo creo que ya no hay... Los otros robaban. Y ya eran cínicos también, Ale. No, ya eran cínicos también. No se paraban eran hipócritas. Tú lo veías. Sabían cubrir las cosas, vaya. Tú lo veías y te decían que no y te engañaban de alguna manera que, bueno, a lo mejor no te la tragabas, pero cubrían las formas. Eso es lo que yo sostengo. Ahora no se cubre nada. Nunca yo había imaginado escuchar de un presidente de la República decir que hay que proteger a los... Sí, porque también son seres humanos, porque son seres humanos. Y entonces, o sea, ahí que estás diciendo, ¿todos podemos ser delincuentes? Claro. No solo eso, no solo podemos, sino que estás alentando a la sociedad a que tome ese camino, porque pues no hay sanciones. Proteger, no pasa nada. ¿Sí? Esta última declaración o de las penúltimas de López Obrador, vamos a regresar al horario de Dios. Híjole. O sea, cuando tú escuchas esa frase, dices, a ver, espérame, vamos a regresar al horario de Dios. Será, no sé, si en toda su estrategia mercadológica así se lo están sugiriendo, o será que está perdiendo también la dimensión de la realidad, ¿no? Desde entrada su partido Morena lo ligó con la Virgen de Guadalupe, la Virgen Morena. Sí, claro. Ese fue su primer impacto psicológico para el electorado, para su militancia. Guste o no, es la neta. Que Morena es Movimiento de Regeneración Nacional, sí, pero las siglas... Le encontraron ese nombre, pero... No, le encontraron al corazón. Exacto, sí.
A un México que se ha declarado permanentemente guadalupano por excelencia. Pero ya el menos del 50% ya es correcto, católico. pero de todas formas en su momento tiene una gran lechuga Sí. de creyentes, y en automático mucha gente sin conocerlo se le igual, porque mira, el primer político que habla de la Virgen Morena o de la Morenita, nos guste o no, Alejandra. Sí. Entonces desde ahí vemos ya o narcisismo, o vemos un mesianismo, o vemos... Yo creo que a AMLO se le olvida que existe el mal y que, bueno, yo retomo el Corán en donde dice el demonio Satán es Ibis. Entonces llega un momento en donde me gusta leer mucho el Corán, porque dice que realmente Ibis no se antepone a Alá, sino que Ibis va por los seres humanos, no contra Dios. Entonces llega un momento en que ese panorama me gusta mucho para definir a AMLO como Ibis. Va por perjudicar a los seres humanos, engañándonos. Porque si tú lees cómo describe el Corán la expulsión del paraíso, llega un momento en que no es la misma manera que lo describen ni los católicos, ni los judíos, ni nada, pero llega un momento en que dices, es que realmente hay seres humanos que personifican la corrupción total del corazón, porque no estamos hablando del alma, estamos hablando, lo más valioso del ser humano es su corazón, y es lo que más corrompe. Porque esto ligamos a esta también declaración, vamos a una austeridad franciscana. O sea, si nos vemos esta secuencia de declaraciones que las va votando de manera muy medida, no es de hablar diario, te lleva a decir, bueno... Es que sí, Ibis. Si tú, por lo que estás diciendo. Te juro que cuando yo empecé a estudiar eso, y me encantó el nombre de Ibis porque es algo novedoso, porque yo creo que la cultura también nos ha prejuiciado mucho en referencia a lo que es el demonio, Satanás, etc. Sí. Así como que no, es otra cosa. Ibis es el que te engaña y obtiene cosas a su favor. Hablamos de este arcángel que es el que no está en contra de Jesucristo, sino le disputó el poder, y por eso es que se rompe. Y es Pero se lo disputó a Dios. Claro, a través de su Hijo. Claro, le disputó el poder, y por eso se habla del infierno y que es el mal, pero no porque fuera malo este arcángel, sino porque le ganó la ambición de lo que estás hablando, Alejandra. El deseo de poseer ese poder. El deseo en el Corán no le disputa el poder a Dios o a Alá. Es un ángel que cuando Alá les dice a los ángeles que el hombre es su máxima creación, entonces que se postren ante él, Ibis dice yo no, porque yo soy superior a él. Por eso le pide a Jesucristo que se hinque ante él. Tentándolo. O sea, veces dice, vas a tener todo el poder y ya no lo vas a compartir con tu Padre, el poder va a ser tuyo. Lo único que te pido es que te postres ante mí. Sí, pero es en la religión católica. Sí. En el Corán es en el Corán, distinto. pero es muy similar, vaya. Sí, claro, tienen elementos, mucha similitud. pero a mí me gusta mucho desmitificar ciertas cosas y decir, bueno, realmente cuando tú dices, bueno, Satanás o el diablo le disputaba el poder a Dios, y en el Corán te dice, no va contra Dios, va contra el hombre, a que se equivoque, a que se caiga, a que Dios hay un paralelismo. Alá se dé cuenta que no es su máxima creación. O sea, es distinto en dónde te enfocas.
volvemos, es de acuerdo el ventanal como tú veas las cosas, pero vamos al final, como dice León, paralelismo. Ahora nos vas a explicar cómo Alejandra, que hoy venía a tocar un tema diametralmente opuesto en términos de cómo sigue evolucionando este mundo moderno, la tecnología, y que los que somos ya de la tercera edad, lo digo por mí y por quienes nos vean, los que somos ya de la tercera edad, nos sentimos rebasados por esta tecnología y de pronto aparecen estas teorías del metaverso y la realidad virtual y todo esto. Es de lo que venía a hablar, señor. De los avatares. Pero usted induce a que se vaya por el tema político. Más. Entonces yo soy Ibis, versión pues Ibis es AMLO. No, pero a ver, es que, a ver, este tema, ni me imaginé que Alejandra lo dominara, lo conociera por su afición por la lectura, y yo creo que es de gran interés porque es algo que usted, un servidor o su servilleta y nuestra audiencia desconocíamos, como el invitado que ya llegó y como don Héctor, que hasta se metió sus manitas al pantalón y se recargó antes de que un fregadazo de que este tema yo no lo había escuchado como lo está planteando Alejandra Fonseca. Creo que es también de vital importancia. Estuvo perfecto. ¿Por qué es que la estoy desviando? Pues porque no la dejaste que tocara el tema para el cual venía. Pero vea punto. Usted dice que es una mujer preparada y que sí lo es. Como venga el tiroteo. Y contrasta con usted, señor, porque usted todo lo que no sea política, todo le deja con la boca abierta. Punto. Ya. Usted todo lo que es política lo deja con la boca abierta. No, porque yo sé cerrarla. No es un tema interesante el que acabas de plantear. Sí, claro. Yo creo que partiendo de la idea de la conciencia, partiendo del papel que ahorita hasta dónde está llegando, que lo único que nos puede limitar, y es individual, es personal, y es exclusivo de uno con uno mismo, es la conciencia. Y eso es algo que ni la cultura, ni los medios de comunicación, ni el metaverso, ni la reversa. Al revés, las redes sociales no procuran. Es que es parte de todo este mundo en donde es un remolino incontrolable y nos dejamos estamos viviendo una borrachera. Pues sí, ¿Cómo? ¿Cuándo acabará esta borrachera? Yo no sé cuándo acabe de manera así social, cultural, pero yo creo que el único que puedes detener, nunca vas a detener a otro, siempre te vas a detener tú a ti, y se acabó. Con esa pregunta sí estás autorizado a iniciar la conversación con don Juan de Dios Flores Arechiga. Bueno, fíjate, todavía me autoriza, ya me está vetando. No hay, aquí no hay veto, señor, pero sí tiene que haber una guía, o sea, porque si no usted se desborda y el mago se tiende la política. Por favor, fue más interesante este tema que su metaverso. Ale, como siempre, mil gracias, y queda pendiente el metaverso y la realidad virtual, que yo insisto, estoy rebasado en términos de las redes sociales. Si quieres satisfacer un tema personal, pidiendo una asesoría que se la den en casa y punto. No, yo la puedo invitar a desayunar o a comer y va conmigo encantada de la vida. Entonces, ¿para qué? Sí. Es que a mí como ya soy 60 y más o 70 y más ya, no señor. 70 y más. Gracias, Ale. No se vaya, vamos a una muy breve pausa. Ya está don Juan de Dios Flores Arechiga para compartir un tema que de alguna manera tiene una gran relación con lo que expuso Alejandra Fonseca.